Voy a saludar a Fernando Chino Navarro, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, militante también del movimiento Evita. Chino, buen día. Matías Colombati lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, Chino, bueno, son distintos temas los que tengo para charlar con usted, porque en estos días, fundamentalmente, una de las principales críticas que se le está haciendo al gobierno es lo que muchos consideran la ausencia de Cristina en el gobierno, en el poder, descabezamiento, llámele como quiera, pero es una de las principales cuestiones. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Bueno, primero recién llego de Roma, donde nos entrevistamos la semana pasada con Jorge Tayana, con su santidad Francisco, y uno extraña Argentina, a pesar de los titulares de los diarios, de la humedad, del calor. Sí. La verdad que recién llego y estoy contento porque hay muchas cosas por resolver, muchas cosas por debatir, cuestiones pendientes, pero tenemos un gran país que a veces no valoramos adecuadamente. Respecto a lo que se plantea, que he leído, si bien allá en Italia no tenía buena... No tuvimos suerte con Internet y estábamos bastante ajenos a lo cotidiano. A veces uno acá mira permanentemente por las redes sociales o por Internet las noticias, las opiniones. Es un debate que venía planteado ya de fines del año pasado, el rol de la presidenta, entre comillas, la ausencia en las decisiones, cuentan los días de cuánto que no habla, o cuánto que no participa en un acto oficial, etcétera. Obviamente estábamos acostumbrados a una Cristina Fernández de Kirchner que, al igual que en su momento Néstor y muchos otros presidentes, tenían una presencia más activa en lo formal, en lo simbólico. Me parece que, pasada la operación, que coincidió con el fin de año también el posoperatorio, la presidenta ha elegido otro camino para seguir gestionando y conduciendo. Lo que es obvio que Argentina funciona, que los ministerios y los ministros están trabajando. Después uno puede apoyar, criticar, cuestionar más o menos las decisiones parciales o globales de este gobierno, pero si Kicillof está viajando a París, por dar un ejemplo, a intentar resolver un tema que tiene mucho tiempo sin resolver, como es la deuda del Club de París, o se siguen resolviendo cuestiones y avanzando en temas vinculados al transporte, por dar otro ejemplo. Claro, usted lo que dice es que hay gestión. Claramente hay una gestión, hay una conductora y un equipo. Antes, cuando digo antes me refiero a hace apenas 60 días, uno de los principales cuestionamientos que se le hacían de los mismos lugares que hoy critican, hagamos una salvedad. Sí. Hay sectores que critican válidamente como oposición o porque tienen todo el derecho además de criticar, pero hay otros que lo hacen con una intención que es desde siempre, no de ahora, contra cualquier gobierno que intenta ir contra los intereses de los grupos económicos, de los poderosos de la economía, desgastando, devaluando, tratando de debilitar a un gobierno. Y en este caso, los que hace 60 días cuestionaban a una presidenta omnipresente que hablaba siempre, que hacía uso de la cadena nacional y se la cuestionaba, y que hablaba largamente y que hacía todo tipo de actos, hoy se la cuestiona porque ha adoptado el camino que ellos le reclamaban, entre comillas, más allá de que la presidenta no lo hizo porque nadie se lo reclamó, sino que es una decisión que seguramente en cualquier momento podrá revisar o no, que tiene que ver con este momento del año y también con, reitero, porque a veces parece que nos olvidamos, que venía de un postoperatorio donde los médicos le han recomendado una serie de cuidados que me parece muy bien que los respeta a rajatabla, por ella y también porque es la presidenta, por todos nosotros. Chino, está claro que hay sectores de la oposición que ya en los últimos años nos tienen acostumbrados a ese gataflorismo militante, ¿no? De que si hablas porque no hablas, si hablas porque hablas, eso está claro. Ahora, yo creo que tal vez planteo desde el punto de vista, ya desde algunos sectores de la sociedad que incluso apoyan al gobierno, que claramente han expresado también en distintas maneras cierta expectativa, al menos por el regreso de la presidenta a un rol más activo. ¿Usted cree que estos días de ausencia, por otro lado, más allá de esas críticas de las que recién hablábamos, también puede generar cierta incertidumbre en cierta sociedad?
Primero, institucionalmente estamos acostumbrados a un sistema presidencialista, si lo establece la Constitución, y cuando luego se expresa en la acción cotidiana, obviamente un cambio en la forma de comunicar y en la forma de gestionar afecta, altera, modifica, genera expectativas. Por eso es válido que algunos consideren o planteen la necesidad de que Cristina vuelva o retome lo que hacía anteriormente. Yo estoy seguro que lo va a hacer, pero también en un marco nuevo, en una realidad diferente. Me parece que el hecho de que aún estemos en enero, que son los días que habitualmente la presidenta se iba al sur a descansar, y que ahora se ha encontrado con la enfermedad de su madre, una enfermedad, por lo que dicen los medios, seria, con intervención quirúrgica mediante, creo que pronto la presidenta irá gradualmente teniendo un rol formalmente más activo, porque en lo político cotidiano estoy seguro que el gobierno funciona, decide y resuelve a partir de lo que los ministros van llevando adelante con la consulta permanente con la presidenta. Fernando, en estos días también hay como cierta agitación, en cierto agite en lo que es la oposición, si se quiere, dentro de la provincia de Buenos Aires, territorio que usted conoce muy bien, pensando en esta reunión de Barrio Nuevo y Moyano, a la que finalmente parece que no irán ni Massa ni Scioli, pero sí, de todas maneras, el viernes, por ejemplo, Scioli y Massa estuvieron juntos en la inauguración de un casino de Barrio Nuevo. Digo, ciertos pronunciamientos, ciertos movimientos que se están dando en la provincia, ¿a usted le merecen algún comentario? ¿Cómo viene los próximos días? ¿Espera algo en relación a estos movimientos o es simplemente una coyuntura? Me parece que son todos temas menores. Hago una salvedad respecto al tema del movimiento obrero, al margen del juicio valor que nos pueda merecer Moyano y Barrio Nuevo. Sería importante que el movimiento obrero en general se plantee una política de mediano plazo de unidad. La división del movimiento obrero solo beneficia a los grupos económicos, a los empresarios. No es lo mismo negociar desde un lugar de unidad que con fragmentación, con divisiones. Eso favorece a los grupos económicos, perjudica a los trabajadores, más allá que le dé cierta notoriedad relativa en alguna circunstancia a algún dirigente o a algunos dirigentes gremiales. Esto al margen de este tema que por ahí tiene más connotación política, cuestión de verano, claro, la necesidad de ocupar algún título para estar en la palestra. A mí me parece que hay algunos dirigentes políticos que piensan demasiado en las elecciones, que pasaron hace algunos meses. Algunos parece que las elecciones fueron hace 2 años, fueron en octubre. Es decir, estamos a 100 días de las elecciones. Y la obligación de quienes tenemos responsabilidades institucionales, ejecutivas, legislativas, es trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos, ya sea en la provincia de Buenos Aires o en cualquier rincón de la Argentina. No está mal aspirar a ser candidato, querer ser presidente, gobernador, concejal, rey de copa, está bárbaro. Forma parte del sistema democrático, de la legítima ambición y vocación de poder de quien forma parte de la política. Pero me parece que nosotros tenemos una obligación que es trabajar en consonancia con los intereses y necesidades de los ciudadanos, que muchos no votaron y otros no, pero nosotros estamos obligados a trabajar para el conjunto de la sociedad. Chino, por último, y retomo lo que usted me decía al comienzo y su reunión con el Papa Francisco, ¿hablaron de política? ¿Hablaron de la Argentina? Bueno, fue una reunión extensa. El Papa tuvo la deferencia de atendernos, de recibirnos en su lugar, ahí en el Vaticano, en Santa Marta, donde era Vita, podría decirse su hogar dentro del Vaticano. Sí. A Ángeles Trapazón, que es un dirigente de Vía Campesina, una organización importante ligada al movimiento Evita, incorporada al movimiento Evita, Jorge Tayana y yo. Tuvimos más de 2 horas charlando, por supuesto, de temas diversos, con mucha intimidad, con mucha confianza, con mucho afecto, con una humildad de parte de su santidad que a mí no me sorprende porque lo conocía, pero igualmente sorprende porque estábamos con el Papa en el Vaticano, en su residencia. En algún momento casi nos conmovimos todos hasta las lágrimas, hablando por supuesto de política. La preocupación del Papa es la que él plantea públicamente, la irracionalidad de un capitalismo que
si no logra encauzarse en el marco del bien común, de una distribución igualitaria, va hacia su propia autodestrucción, con lo que esto implica de daño y de perjuicio a millones de miles de millones de personas en todo el mundo. Marcaba la situación de Europa y lo descansar, y que ahora se ha encontrado con la enfermedad de su madre, una enfermedad, por lo que dicen los medios, seria, con intervención quirúrgica mediante. Creo que pronto la presidenta irá gradualmente teniendo un rol formalmente más activo, porque en lo político cotidiano estoy seguro que el gobierno funciona, decide y resuelve a partir de lo que los ministros van llevando adelante con la consulta permanente con la presidenta. Fernando, en estos días también hay como cierta agitación, en cierto agite en lo que es la oposición, si se quiere, dentro de la provincia de Buenos Aires, territorio que usted conoce muy bien, pensando en esta reunión de Barrio Nuevo y Moyano, a la que finalmente parece que no irán ni Massa ni Scioli, pero sí, de todas maneras, el viernes, por ejemplo, Scioli y Massa estuvieron juntos en la inauguración de un casino de Barrio Nuevo. Digo, ciertos pronunciamientos, ciertos movimientos que se están dando en la provincia, ¿a usted le merece algún comentario? ¿Cómo viene los próximos días? ¿Espera algo en relación a estos movimientos o es simplemente una coyuntura? Me parece que son todos temas menores. Hago una salvedad respecto al tema del movimiento obrero, al margen del juicio valor que nos pueda merecer Moyano y Barrio Nuevo. Sería importante que el movimiento obrero en general se plantee una política de mediano plazo de unidad. La división del movimiento obrero solo beneficia a los grupos económicos, a los empresarios. No es lo mismo negociar desde un lugar de unidad que con fragmentación, con divisiones. Eso favorece a los grupos económicos, perjudica a los trabajadores, más allá que le dé cierta notoriedad relativa en alguna circunstancia a algún dirigente o a algunos dirigentes gremiales. Esto al margen de este tema que por ahí tiene más connotación política, cuestión de verano, claro, la necesidad de ocupar algún título para estar en la palestra. A mí me parece que hay algunos dirigentes políticos que piensan demasiado en las elecciones, que pasaron hace algunos meses. Algunos parece que las elecciones fueron hace 2 años, fueron en octubre. Es decir, estamos a 100 días de las elecciones. Y la obligación de quienes tenemos responsabilidades institucionales, ejecutivas, legislativas, es trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos, ya sea en la provincia de Buenos Aires o en cualquier rincón de la Argentina. No está mal aspirar a ser candidato, querer ser presidente, gobernador, concejal, rey de copa, está bárbaro. Forma parte del sistema democrático, de la legítima ambición y vocación de poder de quien forma parte de la política. Pero me parece que nosotros tenemos una obligación que es trabajar en consonancia con los intereses y necesidades de los ciudadanos, que muchos no votaron y otros no, pero nosotros estamos obligados a trabajar para el conjunto de la sociedad. Chino, por último, y retomo lo que usted me decía al comienzo y su reunión con el Papa Francisco, ¿hablaron de política? ¿Hablaron de la Argentina? Bueno, fue una reunión extensa. El Papa tuvo la deferencia de atendernos, de recibirnos en su lugar, ahí en el Vaticano, en Santa Marta, donde él habita, podría decirse su hogar dentro del Vaticano. Sí. A Ángeles Trapazón, que es un dirigente de Vía Campesina, una organización importante ligada al movimiento Evita, incorporada al movimiento Evita, Jorge Tayana y yo. Tuvimos más de 2 horas charlando, por supuesto, de temas diversos, con mucha intimidad, con mucha confianza, con mucho afecto, con una humildad de parte de su santidad que a mí no me sorprende porque lo conocía, pero igualmente sorprende porque estábamos con el Papa en el Vaticano, en su residencia. En algún momento casi nos conmovimos todos hasta las lágrimas, hablando por supuesto de política. La preocupación del Papa es la que él plantea públicamente, la irracionalidad de un capitalismo que, si no logra encauzarse en el marco del bien común, de una distribución igualitaria, va hacia su propia autodestrucción, con lo que esto implica de daño y de perjuicio a millones de miles de millones de personas en todo el mundo. Marcaba la situación de Europa y los inmigrantes. Francisco, ante de alguna manera un militante, no deja de ser un militante político, alguien de la política, más allá del rol como figura eclesiástica que ocupa,
Estuvo ante, como decía usted, un hincha de San Lorenzo. ¿Estuvo también frente a un compañero peronista? Yo creo que sí. Él no lo dice expresamente ni lo va a decir, pero hacía comentarios respecto al gobierno de Perón del 45, medidas que se tomaron con las escuelas técnicas, habla de todo aquel proceso, o reivindica, él nos comentaba respecto a aspectos del gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina, cuestiones muy puntuales, concretas. Lo que ocurre es que el peronismo en Argentina, y esto no menoscaba a ninguna otra fuerza política, pero tiene mucho que ver con los trabajadores y tiene que ver con el ascenso social. Y me parece que más allá de que luego gobierne no un gobierno peronista, las ideas del peronismo, del mejor radicalismo, del desarrollismo de Frondizi, tienen que ver con una sociedad equitativa. Y yo creo que se siente cómodo. Se siente cómodo en ese marco teórico, digamos. En ese marco teórico que tiene que ver, mucho que ver, con lo que es la doctrina social de la Iglesia, con lo que dicen los documentos de Aparecida, donde él tuvo un rol preponderante en la redacción. Claro. Así que yo creo que sí, que es peronista, pero bueno, él no lo va a decir ni lo tiene por qué decir, obviamente. Bien. Y no es importante si lo diga, lo importante es lo que hace. Está claro. Fernando, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego, un abrazo. Fernando Chino Navarra, diputado de la provincia de Buenos Aires, integrante del movimiento Evita. Vamos